Los fundamentos de la economía, capítulo 1, libro de Samuelson. ¿Por qué estudiar economía? Para comenzar, hay que saber qué significa el término economía. Existen varias definiciones, pero todas llegan a un tema en común. Economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los distintos individuos. Muchos lo hacen para ayudarse a obtener un buen trabajo, elegir la profesión en la que se va a dedicar toda la vida, y su futuro depende no solamente de sus propias capacidades, sino también de la manera en que fuerzas económicas más allá de su control afectan su salario. Aún así, existe una razón más importante para aprender las lecciones básicas de la economía, como por ejemplo, las decisiones políticas como votante, manejar y estar informado de temas de comercio internacional, impacto económico de Internet, a las causas de la inflación y el desempleo. Por supuesto que el estudio de la economía no lo convertirá en genio, pero sin ella, la balanza de la vida estará cargada en contra suya. Escasez y eficiencia. En un mundo sin escasez, todos los bienes serían gratuitos, todos los precios serían igual a cero y los mercados resultarían innecesarios. De hecho, la economía ya no sería una economía útil, ya que tendría todo lo que quisiera y nadie se preocuparía por la distribución del ingreso entre distintas personas o clases. La eficiencia económica exige una economía que produzca la combinación más elevada de cantidad y calidad de productos y servicios dada su tecnología y sus escasos recursos. Una economía produce con eficiencia cuando no puede mejorar el bienestar económico de una persona sin afectar negativamente el de otra. La esencia de la teoría económica es reconocer la realidad de la escasez y luego encontrar la manera de organizar a la sociedad de tal forma que produzca el uso más eficiente de los recursos. Microeconomía y macroeconomía. Actualmente la economía se subdivide en dos áreas fundamentales, la microeconomía y la macroeconomía. Generalmente se considera a Adam Smith como el fundador de la microeconomía, que hoy se ocupa del comportamiento de entidades individuales tales como mercado, empresas y hogares. Teoría escrita en el libro La riqueza de las naciones. Hoy en día la microeconomía ha superado sus primeras preocupaciones para comprender el estudio de los monopolios, el papel del comercio internacional y el de las finanzas y de muchos otros temas importantes. Por otro lado, la macroeconomía es la que se refiere al desempeño general de la economía. John Maynard Keynes publicó su revolucionaria obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. En la actualidad, la macroeconomía analiza una amplia variedad de áreas, tales como la manera en que se determinan la inversión total y el consumo, cómo los bancos centrales manejan el dinero y las tasas de interés, las causas de las crisis financieras y de que algunos países crezcan rápidamente mientras otros permanecen estancados. La lógica de la economía. Los economistas utilizan un enfoque científico para entender la vida económica. Esto implica observar temas económicos y obtener información estadística. Para esto, han desarrollado una técnica especializada que se denomina econometría, la cual aplica las herramientas de las estadísticas a los problemas económicos. Gracias a esto, se puede extraer relaciones sencillas entre una gran cantidad de datos. Para fenómenos complejos como los impactos del déficit presupuestal o las causas de la inflación, etc. 3 problemas en la organización económica. Todas las sociedades humanas deben enfrentar y resolver 3 problemas económicos fundamentales: ¿qué, cómo y para quién? ¿Qué mercancías se producen y en qué cantidades? Una sociedad debe determinar qué tanto de cada uno de los muchos bienes y servicios posibles elaborará y cuándo los producirá. ¿Cómo se producirán los bienes?
Una sociedad debe determinar quién se encargará de la producción, con qué recursos y las técnicas de producción que utilizarán. ¿Para quiénes se producirán los bienes? ¿Quién obtendrá los frutos de la actividad económica? Economías de mercado, autoritaria y mixta. 1. Que el gobierno tome la mayor parte de las decisiones económicas y las personas que ocupan los puestos jerárquicos superiores dicten las órdenes económicas a los que se encuentren en niveles inferiores. O 2. Que las decisiones se tomen en los mercados, donde individuos o empresas acuerden voluntariamente intercambiar bienes y servicios. Existe la economía de mercado, economía autoritaria y economía mixta. La economía de mercado es aquella en la cual individuos y empresas privadas toman las decisiones más importantes acerca de la producción y el consumo. Economía autoritaria es aquella en que el gobierno toma todas las decisiones importantes acerca de la producción y la distribución. Y finalmente la economía mixta es aquella en donde ninguna sociedad contemporánea encaja perfectamente en una de estas categorías extremas, posee elementos de economías de mercado y economía autoritaria. Insumos y productos. Para responder a estas tres preguntas, ¿qué, cómo y para quién?, toda sociedad debe tomar decisiones respecto de los insumos y los productos de la economía. Los insumos son las mercancías o servicios que se utilizan para producir bienes o servicios. Los productos son los distintos bienes o servicios resultantes del proceso de producción. Otro término para insumos es el de factores de producción. Estos pueden clasificarse en tres amplias categorías: tierra o recursos naturales, mano de obra, tiempo empleado por un ser humano para la producción, y capital. Los recursos de capital integran los bienes durables de una economía y se producen para generar otros bienes. Integrantes: Matías Vergara, Jocelyn Aguilera, profesor Antonino Parisi.